Bienvenido, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada estudiamos el tercer capítulo de Primera de Samuel. Aprendimos que es importante desarrollar una relación personal con Dios. Además, es importante guiar a la siguiente generación a tener su propio encuentro con Dios. Elí, aunque no pudo dirigir a sus hijos a servir a Dios apropiadamente, recibió una nueva oportunidad con Samuel. Samuel, por su parte, le fue obediente a Elí. Él servía en el tabernáculo, ayudaba a Elí y también compartía los mensajes de Dios. Como resultado, Samuel desarrolló una buena reputación en toda la nación. Similarmente, nosotros tenemos un llamado a servir a Dios. Por eso debemos serle obediente a Él. En la lección de hoy, Israel se enfrenta a los filisteos en la batalla. ¿Quiénes eran los filisteos? Los filisteos eran inmigrantes de la isla de Creta que vinieron a Canaán en grandes números al mismo tiempo que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Los filisteos fueron la primera nación que procesó el hierro y estaban armados con armas militares de Grecia. Debido a esto, ellos eran los enemigos más formidables que tenían los israelitas. ¿Los defenderá Dios o será que los pecados de Elí lleven a Israel a la derrota? La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron matando como a 4,000 hombres. El tercer capítulo termina con Samuel creciendo en el Señor y que todo el mundo a través de Israel sabía quién era él y que él era un siervo fiel al Señor. Ahora vemos que Israel está entrando en una batalla contra los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Eran de una descendencia griega y habitaban en esa tierra. Los filisteos eran uno de los enemigos más formidables que se enfrentaba a Israel, porque ellos tenían mejores armas que los otros enemigos de Israel, como los moabitas y los amonitas. Vemos cómo los filisteos derrotan a los israelitas y murieron 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Hofni y Finés, los dos hijos de Elí, resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Después de esa derrota, los ancianos dicen: para poder ganar la batalla tenemos que llevar el arca del pacto. ¿Por qué dijeron eso? Porque el arca del pacto representaba la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Moisés recibió de Dios las instrucciones para construir el arca que iría dentro del tabernáculo, y ahí reposaba la presencia de Dios cuando estaban viajando. Aunque tenían buenas intenciones, esta no era la mejor solución, porque ellos solamente querían llevar el arca del pacto, pero no querían tener un cambio interior. Además, Hofni y Finés, quienes aprendimos que estaban profanando el sacrificio del Señor y el tabernáculo del Señor, estaban cargando el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció.
Así que llevaron el arca del pacto y cuando vieron los israelitas el arca del pacto, gritaron con tanto júbilo, con tanta fuerza que la tierra se estremeció. Si fuéramos nosotros diríamos que ese sería un culto encendido. Ahí está la gloria de Dios. Pero como recordamos, no habían cambiado sus corazones. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Los filisteos escuchan que la tierra se estremeció y querían saber qué estaba pasando. Al saber que el arca del pacto había llegado, tenían tanto temor porque ellos sabían del Señor, sabían lo que Dios hizo en Egipto. Sabía cómo Dios los había ayudado en el desierto. Sabía cómo Dios los había ayudado a través de Moisés, a través de Josué. Sabían la historia. Pero ¿qué hicieron? En vez de someterse a Dios, dijeron, tenemos que ser como hombres y pelear. O sea, en vez de reconocer que Dios es el rey y servirle, deciden más fuertemente oponerse a Dios. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Finés, los dos hijos de Elí. Entran en batalla y de nuevo los filisteos derrotan a los israelitas. Y fue peor, porque en vez de los 4,000 que murieron en la primera batalla, esta vez cayeron 30,000 israelitas de infantería. Más aún, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Hofni y Finés, que eran los sacerdotes. ¿Por qué pudieron ganar los filisteos? Recordemos, los filisteos decidieron pelear con todas sus fuerzas. Tal vez los israelitas, al ver que el arca estaba ahí, pensaban que no iban a tener que hacer nada. Finalmente, al recordar los pasajes pasados, vemos que hay una cierta infidelidad de la parte de Israel hacia Dios. Así que Dios no va a respaldar a un pueblo que no le está siendo fiel a él. Pero ese mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de la tierra. Cuando llegó, Elí estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Elí oyó la gritería y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dijo la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Elí le preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? El mensajero le respondió, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Hofni y Finés. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado.
Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Un joven escapó de la batalla y corrió unas 20 millas de Afec, donde fue la batalla, hasta Silo, para contar qué había pasado. Elí estaba ahí y estaba vigilando porque él estaba preocupado. Él sabía que llevar el arca del pacto no era la respuesta. Además, el varón de Dios y Samuel ya le habían dicho lo que iba a pasar. Así que él le pregunta al varón, el varón le cuenta, y si vemos el texto, él le cuenta: los soldados fueron vencidos y huyeron, hubieron muchos muertos, incluyendo a Hofni y Finés, y finalmente llevaron el arca de Dios. Y dice el texto, cuando el hombre de Dios le contó a Elí del arca de Dios, ahí se cayó para atrás. O sea que ni la noticia de la muerte de sus hijos fue tan impactante como la noticia de que el arca de Dios fue capturado por los filisteos. Elí se cayó para atrás sobre su cabeza y murió. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal, y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le dijeron: «Ten ánimo, pues has dado a luz un niño». Pero ella no respondió ni se dio por enterada. Pero al niño le puso por nombre Icabod, pues dijo: «La gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el arca de Dios había sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto». Por eso dijo: «La gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios». Finalmente vemos esta escena de la esposa de Finés. Ella estaba encinta y pronto iba a dar a luz, pero escuchó esas malas noticias. Murió su esposo, murió su cuñado, murió su suegro. El pueblo de Israel había sido derrotado y el arca del pacto fue robado. Todo eso la entristeció tanto que tuvo un parto mortal y ni pudo decir nada. Le dijeron: «Tuviste un hijo», pero eso no la consoló. Le dieron por nombre al niño Icabod, que dijo: «La gloria de Israel ha sido deshonrada». Y así termina este triste capítulo. Anteriormente aprendimos cómo Samuel respondió al llamado de Dios y vivió de acuerdo con su propósito. También aprendimos que serle infiel a Dios y apartar a su pueblo de él contrae consecuencias terribles. En este caso, una derrota catastrófica. Lo que podemos aprender de la dependencia de Israel en el arca del pacto es que no podemos dejar que artículos religiosos tomen el lugar de Dios en nuestras vidas. Los israelitas pensaron que podían ganar la batalla si solamente llevarían el arca del pacto sin cambiar sus corazones. Además, Hofni y Finés, los sacerdotes corruptos que estaban desviando el pueblo de Dios, estaban cargando el arca. A veces pensamos que al memorizar un cierto salmo o con ir a la iglesia en la Semana Santa o en Navidad será suficiente para obligar a Dios a ayudarnos a ganar nuestras batallas. Sin embargo, si no mantenemos nuestra relación con Él y si no le damos total control sobre nuestras vidas, nos encontraremos solos y huyendo aterrorizados de nuestros problemas. De los filisteos podemos aprender cómo comportarnos cuando nos encontramos con la adversidad. A veces decimos este verso poderoso: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro». Pero se nos olvidan los versos anteriores que dicen que los que somos hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Adicionalmente, Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo sin sufrimiento.
Él empezó su ministerio pasando 40 días ayunando en el desierto y a menudo pasaba noches enteras orando a Dios. Si verdaderamente queremos tener una vida bendecida, tenemos que pasar el tiempo necesario buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aunque esta historia tiene un final triste, veremos cómo Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Este capítulo termina con una terrible masacre y la destrucción potencial de Silo, pero pronto veremos cómo Dios se encargará de los filisteos él mismo. Muchas gracias por mirar este video. Por favor, dale like y suscríbete para no perder ningún video. También sigue mi página en Instagram para ver resúmenes y otros detalles de nuestro canal. Muchas gracias.